Hay una pregunta que muchos creyentes llevan en silencio, guardada en lo más profundo de su corazón. Una pregunta que nace en la madrugada, cuando la culpa pesa más que el sueño. Una pregunta que aparece después de cada caída, después de cada tropiezo, después de cada vez que prometimos cambiar y volvemos a fallar. La pregunta es esta: ¿Dios realmente escucha mis oraciones si sigo pecando? ¿Tiene sentido orar cuando mi vida está llena de manchas? ¿Llegan mis palabras al cielo o se quedan rebotando en el techo de mi habitación? Esta no es solo tu pregunta, es la pregunta de millones de personas que se arrodillan con miedo, que levantan sus manos con vergüenza, que cierran los ojos sintiendo que no merecen ser escuchados. Y lo más doloroso es que muchos han dejado de orar completamente porque creen que Dios les ha cerrado la puerta. Han llegado a la conclusión de que sus fallos los descalificaron, que su historial de errores levantó un muro infranqueable entre ellos y el trono de la gracia. Se sienten como extraños tocando a una puerta que nunca se abrirá. Y aquí es donde la Biblia parece darnos un golpe devastador. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31, encontramos unas palabras que han sembrado confusión y desesperanza en muchos corazones. El texto dice: «Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese escucha». Leíste bien. Dios no escucha a los pecadores. Palabras duras. Palabras que parecen cerrar el caso de forma definitiva. Si eres pecador, tus oraciones no suben. Si has fallado, Dios no te oye. Fin de la conversación. Pero antes de que cierres este video y te alejes con el corazón roto, déjame decirte algo. Esta no es toda la verdad. De hecho, si solo te quedas con este versículo, te perderás una de las revelaciones más poderosas y liberadoras de toda la Escritura. Porque la Biblia también dice en el Salmo 34, versículo 15, «Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos». Y en el versículo 18 añade: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu». ¿Ves el contraste? Por un lado, parece que Dios cierra sus oídos. Por el otro, dice que está cercano, atento, escuchando el clamor. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Dios escucha o no escucha? ¿Hay esperanza para quienes han caído o estamos condenados al silencio eterno? La respuesta te sorprenderá, porque no es tan simple como un sí o un no. La verdad es mucho más profunda, mucho más misericordiosa y mucho más transformadora de lo que imaginas. En este video descubrirás que Dios sí escucha a los pecadores, pero no de la forma que muchos piensan. Aprenderás que hay una diferencia radical entre el pecador orgulloso y el pecador quebrantado, entre la oración vacía y el clamor genuino, entre la religiosidad superficial y el arrepentimiento que atraviesa los cielos. Vamos a analizar casos bíblicos reales que romperán todos tus esquemas. Veremos al publicano que ni siquiera se atrevía a levantar los ojos, pero salió justificado a su casa. Conoceremos al ladrón moribundo en una cruz que, en su último aliento, recibió la promesa del paraíso. Exploraremos la historia de Cornelio, un hombre que ni siquiera era parte del pueblo de Dios, pero cuyas oraciones y limosnas subieron como memorial
delante del Altísimo. Cada uno de estos testimonios te revelará un patrón divino, una verdad liberadora que cambiará para siempre la forma en que te acercas a Dios. Pero antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este tema está tocando tu corazón, si has estado luchando con la culpa y la vergüenza, si necesitas saber que Dios todavía te escucha, suscríbete al canal Palabras de Sabiduría. Aquí encontrarás contenido que fortalecerá tu fe, que te recordará las verdades eternas de la palabra de Dios y que te ayudará a caminar en libertad y en gracia. Dale clic a ese botón de suscripción y activa la campanita para que no te pierdas ningún video que puede transformar tu vida espiritual. Y ahora, déjame preguntarte algo. ¿Desde dónde nos estás viendo? Cuéntame en los comentarios tu país o tu ciudad. Me encanta saber que este mensaje está llegando a corazones alrededor del mundo. Escribe abajo de dónde eres y qué te ha impactado hasta ahora de este tema. Tu comentario no solo me anima a seguir creando contenido, sino que también puede bendecir a otros que están pasando por la misma lucha que tú. Ahora volvamos al corazón del asunto. Ese versículo de Juan 9:31 que citamos al inicio, el que dice que Dios no escucha a los pecadores, no fue dicho por Jesús. Tampoco fue dicho por un profeta inspirado por el Espíritu Santo. Fue dicho por un hombre recién sanado de su ceguera, alguien que estaba defendiendo a Jesús frente a los fariseos religiosos que lo acusaban. Era su argumento humano, su razonamiento lógico, basado en lo que él creía en ese momento. No era una declaración doctrinal absoluta de Dios. Esto es crucial para entender la Biblia correctamente. No todo lo que está escrito en la Escritura es una afirmación de verdad divina. A veces la Biblia registra lo que dijeron personas equivocadas, como los amigos de Job, que hablaron con mucha convicción, pero estaban totalmente errados. A veces registra lo que dijo el diablo mismo, como cuando tentó a Jesús en el desierto. El hecho de que algo esté en la Biblia no significa que sea la voz de Dios. Significa que Dios permitió que esa conversación quedara registrada para que aprendamos de ella. Entonces, si Dios no escucha a los pecadores, fuera el estándar absoluto de la verdad, todos estaríamos perdidos, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. Nadie alcanza la perfección. Nadie está libre de mancha. Si Dios solo escuchara a los que nunca han pecado, el cielo sería un lugar completamente silencioso, sin una sola oración llegando al trono. Pero sabemos que eso no es cierto. Sabemos que Dios escucha. Sabemos que responde. Sabemos que interviene. La pregunta entonces no es si eres pecador o no, porque todos lo somos. La pregunta es, ¿qué tipo de pecador eres? ¿Eres un pecador orgulloso que se justifica a sí mismo y exige sus derechos ante Dios? ¿O eres un pecador quebrantado que reconoce su necesidad desesperada de misericordia? ¿Eres alguien que ora como fórmula religiosa vacía, esperando que Dios cumpla tus caprichos? ¿O eres alguien que clama desde lo profundo de tu ser, buscando transformación, perdón y restauración? Esta diferencia lo cambia todo. Y en los próximos capítulos vamos a desmenuzar esta verdad con la precisión de un cirujano espiritual. Vamos a descubrir por qué algunas oraciones atraviesan los cielos como flechas de fuego, mientras otras se quedan flotando en el aire como humo que se disipa. Vamos a entender qué busca Dios realmente en tu corazón cuando te acercas a Él en oración. Y lo más importante, vas a descubrir que no importa cuán profundo hayas caído,
No importa cuántas veces hayas fallado, la puerta de la gracia sigue abierta para ti. Prepárate, porque lo que viene va a sacudir todo lo que creías saber sobre la oración, el pecado y la misericordia de Dios. Ahora entramos en territorio que confunde a muchos creyentes, porque cuando abres la Biblia buscando respuestas claras sobre si Dios escucha a los pecadores, te encuentras con lo que parece ser una contradicción directa. Por un lado está ese versículo de Juan 9:31 que ya mencionamos, donde se afirma categóricamente que Dios no escucha a los pecadores. Por el otro lado está el Salmo 30:15, que declara con la misma certeza que los oídos de Jehová están atentos al clamor de los justos. Y aquí viene la pregunta que hace tambalear la fe de muchos. ¿Cómo pueden ser ciertas ambas afirmaciones? ¿La Biblia se contradice a sí misma? La respuesta es no. La Biblia nunca se contradice. Lo que sucede es que nosotros leemos versículos aislados sin entender el contexto, sin captar el trasfondo, sin discernir a quién se está dirigiendo el mensaje. Es como escuchar la mitad de una conversación telefónica y pretender entender todo el asunto. Te pierdes información crucial, te pierdes los matices, te pierdes la intención real del mensaje. Y cuando se trata de la palabra de Dios, esos matices son los que marcan la diferencia entre la vida y la muerte espiritual. Volvamos al versículo problemático de Juan, capítulo 9. Este pasaje relata el milagro de un ciego de nacimiento que Jesús sanó un día de reposo. Los fariseos, indignados porque Jesús sanó en sábado, interrogan al hombre intentando desacreditar el milagro. Ellos quieren probar que Jesús es un pecador, alguien que viola la ley, alguien que no puede ser de Dios. El hombre sanado, defendiendo a Jesús con la lógica que conocía, responde con ese argumento. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Su razonamiento era simple. Si Dios me sanó a través de este hombre, entonces este hombre no puede ser pecador, porque Dios no escucha ni responde a los pecadores. Pero aquí está el detalle que cambia todo. Este hombre acababa de recibir la vista. Llevaba toda su vida en tinieblas físicas y espirituales. Estaba apenas comenzando a entender quién era Jesús. No era un teólogo entrenado, no era un profeta inspirado. Era un hombre común y corriente, usando el entendimiento religioso popular de su época para defender a quien lo había sanado. Su declaración reflejaba la teología farisaica, no la verdad absoluta de Dios. Los fariseos enseñaban que el sufrimiento era resultado directo del pecado y que Dios solo bendecía a los perfectamente justos. Jesús mismo desmontó esta teología errónea múltiples veces durante su ministerio. Ahora miremos el otro lado de la moneda. El Salmo 30, y es un cántico de David, escrito después de fingir locura ante el rey filisteo Abimelec para escapar con vida. David no era perfecto. David había mentido. David había actuado con cobardía. David conocía el peso de la culpa y el sabor amargo del fracaso. Sin embargo, después de esa experiencia humillante, escribe un salmo que celebra la misericordia de Dios. Y en el versículo 15 declara: «Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos». Pero luego, en el versículo 18, añade algo revolucionario: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». ¿Ves el patrón que emerge? David no está hablando de personas sin pecado. Está hablando de personas con corazones quebrantados. Está hablando de espíritus contritos. Está hablando de quienes reconocen su necesidad desesperada de Dios.
La palabra justos en este contexto no significa perfectos o sin mancha. Significa aquellos que han sido justificados por la fe, aquellos que han corrido al refugio de la misericordia divina, aquellos que claman no desde el mérito propio, sino desde la gracia inmerecida. Son justos no por lo que han hecho, sino por lo que Dios ha hecho en ellos y por ellos. Entonces, cuando ponemos estos dos pasajes lado a lado, la aparente contradicción desaparece como niebla bajo el sol de la mañana. Dios no escucha a los pecadores orgullosos, a los que se justifican a sí mismos, a los que exigen que Dios cumpla sus caprichos, mientras viven en rebelión consciente y sin arrepentimiento. Pero Dios sí escucha intensamente a los pecadores quebrantados, a los que vienen con humildad reconociendo su indignidad, a los que claman pidiendo misericordia en lugar de exigir derechos. La diferencia no está en si has pecado o no. La diferencia está en la postura de tu corazón ante Dios. Déjame ser más específico, porque esto es crucial. Hay personas que oran todos los días, que van a la iglesia religiosamente, que conocen la Biblia de memoria, pero sus oraciones rebotan en el techo como pelotas de goma. ¿Por qué? Porque oran desde el orgullo espiritual. Oran con una lista de demandas. Oran esperando que Dios sea su mayordomo celestial que cumple órdenes. Oran sin ninguna intención real de cambiar, sin rendirse, sin quebrantarse. Son como los fariseos que Jesús denunció, que ayunaban y oraban en las esquinas para ser vistos por los hombres, pero cuyos corazones estaban llenos de hipocresía y maldad. Por otro lado, hay personas cuyas vidas están destrozadas por el pecado, que cargan historiales que les pesan en el alma, que han fallado 1000 veces y 1000 veces han vuelto a caer. Pero cuando oran, lo hacen desde las rodillas de su corazón. Lo hacen reconociendo que no merecen ni un segundo de la atención de Dios. Lo hacen clamando: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Y esas oraciones atraviesan los cielos como relámpagos. Esas oraciones mueven el corazón de Dios. Esas oraciones activan la gracia que transforma vidas. La Biblia está llena de ejemplos que confirman este principio. Piensa en el rey Manasés, uno de los reyes más malvados que tuvo Israel. Este hombre promovió la idolatría, derramó sangre inocente, llenó Jerusalén de abominaciones. La Escritura dice que hizo más mal que las naciones paganas que Dios había destruido antes. Parecería el candidato perfecto para que Dios cerrara sus oídos completamente. Pero cuando fue llevado cautivo a Babilonia con grillos de bronce, cuando tocó fondo en la humillación total, cuando clamó a Dios desde lo más profundo de su desesperación, la Biblia registra que Dios escuchó su súplica. Dios lo restauró. Dios lo devolvió a su trono. ¿Por qué? Porque vino quebrantado. O considera al pueblo de Israel en Egipto. Eran esclavos que habían olvidado las promesas de Dios. Eran descendientes de Abraham que estaban sumergidos en la idolatría egipcia. No eran un pueblo puro, ni santo, ni perfecto. Sin embargo, cuando clamaron bajo la opresión de Faraón, Éxodo 2:24 dice: oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto. Dios no les pidió que se limpiaran primero. Dios no esperó a que dejaran de pecar para escucharlos. Dios escuchó su clamor de aflicción y actuó con poder liberador. Así que aquí está la verdad sin adornos. Dios no está buscando personas perfectas para escuchar sus oraciones. Dios está buscando corazones genuinos. Dios está buscando humildad auténtica. Dios está buscando arrepentimiento real. No le impresionan tus credenciales religiosas. No le conmueve tu récord de asistencia perfecta a la iglesia. No le importa cuántos versículos memorizaste si tu corazón sigue duro y orgulloso.
Lo que Dios busca es un espíritu contrito, un corazón quebrantado que reconoce su necesidad absoluta de gracia. Entonces, cuando la Biblia parece contradecirse sobre si Dios escucha a los pecadores, en realidad nos está revelando una verdad profunda sobre el carácter de Dios. Él rechaza al orgulloso, pero se acerca al humilde. Resiste al altivo, pero da gracia al quebrantado. Cierra sus oídos a la arrogancia religiosa, pero abre sus brazos al arrepentimiento genuino. No es que Dios sea inconsistente, es que Dios discierne el corazón, es que Dios conoce la diferencia entre palabras vacías y clamor auténtico. Es que Dios responde no a lo que dices, sino a quién eres cuando lo dices. Ahora vamos a entrar en territorio donde la teología religiosa se derrumba y la gracia de Dios resplandece con todo su poder. Vamos a examinar 3 casos bíblicos que destrozan cualquier argumento de que Dios solo escucha a los perfectos. 3 testimonios que prueban que la puerta del cielo está abierta para quienes claman con corazón genuino, sin importar qué tan manchado esté su pasado. 3 historias que te van a sacudir y te van a llenar de esperanza al mismo tiempo. Prepárate, porque lo que viene va a cambiar para siempre tu perspectiva sobre la oración y la misericordia divina. Comencemos con el publicano en el templo. Esta historia está registrada en Lucas 18, y Jesús mismo la contó para confrontar a quienes confiaban en su propia justicia y menospreciaban a los demás. Jesús describe a 2 hombres que suben al templo a orar. Uno es fariseo, un experto religioso impecable según los estándares humanos. El otro es publicano, un recaudador de impuestos considerado traidor y pecador por todo el pueblo judío. Los publicanos trabajaban para el Imperio Romano, oprimiendo a su propia gente, robando más de lo debido para enriquecerse. Eran despreciados, odiados, excluidos de la comunidad religiosa. El fariseo se para en un lugar visible y comienza su oración. Pero escucha bien lo que dice. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Notaste algo? No está orando, está presumiendo. No está adorando a Dios, se está adorando a sí mismo. Está enumerando sus logros religiosos, como si Dios fuera un jefe que debe reconocer su desempeño laboral. Su oración está llena de yo. Y lo más revelador es que compara su supuesta justicia con el pecado del publicano que está allí mismo. Su religiosidad está cimentada en el orgullo y la superioridad moral. Ahora mira al publicano. Este hombre ni siquiera se atreve a levantar los ojos al cielo. Se queda a lejos, golpeándose el pecho en señal de dolor y arrepentimiento. Y su oración es de apenas 7 palabras en el idioma original. Dios, sé propicio a mí, pecador. Eso es todo. No tiene lista de logros. No tiene credenciales religiosas. No tiene nada que ofrecer, excepto su necesidad desesperada de misericordia. Se presenta ante Dios tal como es, quebrantado, indigno, necesitado. Y ahí viene el golpe que Jesús da a toda la audiencia religiosa. Os digo que éste descendió a su casa, justificado antes que el otro. El pecador despreciado salió perdonado. El religioso orgulloso salió vacío. ¿Entiendes lo radical de esto? Dios escuchó la oración del publicano. Dios respondió al clamor del pecador, no porque el publicano lo mereciera, sino porque vino con humildad genuina, no porque tuviera un historial limpio, sino porque reconoció su mugre y clamó por limpieza. Su oración de 7 palabras atravesó los cielos y movió el corazón de Dios más que todos los ayunos
y diezmos del fariseo. Esto destruye completamente la idea de que Dios solo escucha a los que tienen su vida en orden. Dios escucha a los que reconocen que su vida está en desorden y claman por ayuda. Ahora pasemos al segundo caso, todavía más impactante: el ladrón en la cruz. Esta escena está registrada en Lucas 23. Jesús está siendo crucificado entre dos criminales. Uno de ellos se burla de Jesús, blasfema, exige que si es el Cristo que se salve a sí mismo y los salve a ellos. Pero el otro ladrón, en medio de su agonía mortal, tiene un momento de claridad espiritual devastador. Reprende a su compañero diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Este hombre está admitiendo su culpa. Está reconociendo que merece su castigo. No está justificándose. No está minimizando sus crímenes. Está asumiendo responsabilidad completa por su vida de pecado. Y entonces, en lo que probablemente fueron sus últimas fuerzas, se vuelve a Jesús y dice: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Piensa en esto por un momento. Este hombre no tiene tiempo para reformar su vida. No tiene oportunidad de hacer buenas obras. No puede ir a bautizarse ni unirse a una iglesia, ni compensar sus crímenes. Está clavado en una cruz, muriendo lentamente, sin ninguna posibilidad de redención humana. Solo le quedan horas, quizás minutos de vida, y su única oración es una súplica desesperada de misericordia. La respuesta de Jesús es inmediata y absoluta. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no mañana, no después de purgar tus pecados, no después de demostrar tu arrepentimiento con obras, hoy. En ese mismo instante, ese criminal condenado recibió la promesa más gloriosa que un ser humano puede recibir: vida eterna en la presencia de Dios. ¿Y sabes qué? Esa fue su única oración registrada. Una sola oración en su lecho de muerte, y Jesús la escuchó y la respondió con gracia infinita. Si Dios solo escuchara a los que tienen vidas limpias y largas trayectorias de santidad, este ladrón estaría perdido. Pero la gracia de Dios no funciona así. La gracia responde al arrepentimiento genuino en el último segundo de vida con la misma plenitud que responde a una vida entera de servicio. Y ahora llegamos al tercer caso, quizás el más sorprendente de todos: Cornelio el centurión. Este relato está en Hechos capítulo 10. Cornelio era un oficial militar romano, un gentil, alguien completamente fuera del pacto de Israel. No era judío, no había sido circuncidado, no guardaba la ley de Moisés. Según la teología judía tradicional, era un pagano sin acceso a Dios. Sin embargo, la Biblia lo describe como piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre oraba constantemente a un Dios que técnicamente no era suyo según las tradiciones religiosas de la época. Y aquí viene lo revolucionario. Un ángel se le aparece a Cornelio y le dice: «Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dios mismo envió un mensajero celestial para decirle a este gentil pecador que había estado escuchando cada una de sus oraciones. Más aún, Dios orquestó todo un evento sobrenatural para que Pedro fuera a su casa y le predicara el Evangelio completo. Cornelio y toda su familia recibieron el Espíritu Santo antes siquiera de ser bautizados. Un evento tan impactante que dejó atónitos a los creyentes judíos que acompañaban a Pedro. Dios rompió todos los protocolos religiosos para responder a las oraciones de un hombre que ni siquiera pertenecía al pueblo elegido. Estos tres casos
tienen un patrón común que no puedes ignorar. El publicano, el ladrón y Cornelio no tenían credenciales religiosas impresionantes, no tenían vidas perfectas, no podían presumir de santidad, pero todos tenían algo que Dios valora infinitamente más que la perfección exterior: humildad genuina, reconocimiento de necesidad y fe sencilla. El publicano se golpeaba el pecho reconociendo su indignidad. El ladrón admitía que merecía su castigo. Cornelio buscaba a Dios con sinceridad, a pesar de no tener acceso oficial a él. Y Dios respondió a cada uno de ellos con misericordia abundante. Entonces, ¿qué nos enseñan estos casos? Nos enseñan que Dios no está buscando tu currículum religioso, no está impresionado por tus logros espirituales, no está midiendo cuántas veces fuiste a la iglesia o cuántos versículos memorizaste. Dios está buscando un corazón quebrantado y contrito, como dice el Salmo 51:17. Dios está buscando humildad auténtica. Dios está buscando fe genuina que reconoce su necesidad absoluta de gracia. Y cuando encuentra ese corazón, no importa qué tan manchado esté el exterior, Dios responde con poder transformador. Así que si has estado dudando, si Dios escucha tus oraciones, porque tu vida no está perfecta, estos 3 testimonios te gritan la verdad. Dios te escucha. Si vienes a Él con humildad genuina, si reconoces tu necesidad, si clamas pidiendo misericordia en lugar de exigir derechos, tus oraciones atraviesan los cielos. No importa qué tan profundo hayas caído, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa qué piensen los religiosos de ti, Dios está atento a tu clamor y su gracia es suficiente para ti. Ahora llegamos al corazón del asunto, al punto donde muchos creyentes se confunden y pierden la batalla espiritual sin siquiera darse cuenta. Porque hay una diferencia abismal, radical, entre clamar con humildad genuina y repetir oraciones mecánicas desde el orgullo espiritual. Hay una distancia infinita entre el arrepentimiento que atraviesa los cielos y las peticiones vacías que rebotan en el techo. Y si no entiendes esta diferencia, puedes pasar años orando sin ver respuestas, preguntándote por qué Dios no te escucha, cuando en realidad el problema no es el oído de Dios, sino la condición de tu corazón. Déjame ser brutalmente honesto contigo. Dios rechaza ciertas oraciones no por quien las hace, sino por la condición del corazón desde donde se hacen. No es que Dios tenga favoritismos, no es que Dios esté jugando a elegir quién merece su atención y quién no. Es que Dios es santo y no puede bendecir la hipocresía. Es que Dios es justo y no puede responder afirmativamente a peticiones que nacen del egoísmo, la manipulación o la arrogancia espiritual. Dios conoce la diferencia entre palabras vacías y clamor auténtico, y responde a cada uno de forma completamente diferente. Piensa en el profeta Isaías, capítulo 1, versículos 11 al 16. Dios está hablando a su pueblo Israel, gente que oraba constantemente, que ofrecía sacrificios, que celebraba todas las festividades religiosas. Pero escucha lo que Dios les dice. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Palabras devastadoras. Dios diciéndole a su propio pueblo que sus oraciones le resultan abominables, que va a esconder su rostro, que no va a escuchar. ¿Por qué este rechazo tan drástico?
porque estas personas estaban orando con sangre en sus manos. Estaban ofreciendo sacrificios mientras oprimían al pobre. Estaban cantando himnos mientras practicaban la injusticia. Estaban cumpliendo rituales religiosos mientras sus corazones permanecían duros, fríos, llenos de maldad. Su religiosidad era una máscara que cubría vidas llenas de pecado consciente y sin arrepentimiento. Y Dios, que ve más allá de las apariencias, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, rechazaba completamente esa adoración hipócrita. No era oración genuina, era performance religiosa, era manipulación espiritual disfrazada de piedad. O considera lo que dice Santiago 3: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Aquí está el problema en una frase. Muchas oraciones no son rechazadas porque Dios sea malo o porque no tenga poder para responder. Son rechazadas porque están motivadas por el egoísmo puro. Son peticiones que buscan satisfacer caprichos carnales, no glorificar a Dios. Son demandas que quieren usar a Dios como un genio de la lámpara que cumple deseos, no como el Señor soberano al que nos sometemos. Dios no es tu empleado celestial. Dios no está obligado a bendecir tus ambiciones egoístas solo porque usaste las palabras correctas o citaste algún versículo. Ahora contrasta eso con el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento genuino no es simplemente sentirse mal por haber pecado. No es derramar algunas lágrimas de culpa para luego volver a hacer exactamente lo mismo. El arrepentimiento verdadero es un cambio radical de dirección. Es reconocer que has estado viviendo en rebelión contra Dios y tomar la decisión consciente de volverse a Él completamente. Es admitir, he estado equivocado. He estado viviendo para mí mismo. He ignorado tu voluntad. Y ahora, con todo mi ser, quiero cambiar. Quiero vivir para ti. Necesito tu poder transformador porque yo solo no puedo. El arrepentimiento genuino viene acompañado de dolor piadoso por el pecado. Segunda de Corintios 7:10 dice: porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una tristeza superficial que solo lamenta las consecuencias del pecado. Te sientes mal porque te atraparon, porque perdiste algo, porque sufriste algún daño, pero no te duele haber ofendido a Dios. No te importa haber violado su santidad. Solo quieres escapar del castigo. Eso es tristeza mundana y no produce transformación. En cambio, la tristeza según Dios te rompe porque reconoces que pecaste contra un Dios santo que te ama infinitamente. Te duele haber deshonrado su nombre. Te duele haber despreciado su gracia. Y ese dolor te impulsa a un cambio genuino. Cuando oras desde el arrepentimiento verdadero, tu oración tiene un tono completamente diferente. No vienes exigiendo. No vienes con una lista de demandas. No vienes presumiendo de tus méritos. Vienes quebrantado, reconociendo que no mereces absolutamente nada excepto el juicio justo de Dios. Vienes diciendo como el publicano: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Vienes como el hijo pródigo que regresa a casa diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esa humildad, esa honestidad brutal con Dios, esa rendición completa, es lo que abre las puertas del cielo. Pero aquí viene algo que muchos no entienden. El arrepentimiento genuino no es un evento de una sola vez. No es una oración mágica que haces una vez y ya está todo resuelto para siempre. El arrepentimiento es un estilo de vida. Es una postura continua del corazón ante Dios. Es vivir en constante dependencia de su gracia.
reconociendo cada día que sin Él no puedes hacer nada. Es mantener un espíritu contrito que dice: Dios, examina mi corazón, muéstrame dónde estoy fallando, revela mis puntos ciegos. Quiero vivir en santidad, quiero agradarte, corrígeme cuando me desvíe. Por eso Dios rechaza las oraciones que vienen desde la dureza de corazón. Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Si estás viviendo en rebelión consciente, si conoces la voluntad de Dios y deliberadamente la estás ignorando, si estás tapándote los oídos a la corrección del Espíritu Santo, tus oraciones no van a ninguna parte. No porque Dios sea cruel, sino porque estás mintiendo. Estás pretendiendo buscar a Dios mientras simultáneamente lo estás rechazando. Esa contradicción hace que tu oración sea abominable ante sus ojos. Imagina que alguien se acerca a ti pidiéndote ayuda, pero cuando le ofreces exactamente la ayuda que necesita, la rechaza y dice: no, yo quiero ayuda a mi manera, según mis términos. Eso es lo que hacemos cuando oramos desde la rebelión. Le pedimos a Dios que nos bendiga, pero rechazamos su llamado a la santidad. Le pedimos que responda nuestras oraciones, pero ignoramos su palabra. Le pedimos milagros, pero no queremos obedecerle. Y nos sorprendemos cuando el cielo permanece en silencio. Ahora escucha esto con cuidado, porque es crucial. Cuando vienes a Dios en arrepentimiento genuino, no tienes que esperar a ser perfecto para que Él te escuche. El arrepentimiento no significa que ya dejaste de pecar completamente. Significa que tu corazón está alineado con el corazón de Dios. Significa que cuando caes, te levantas inmediatamente buscando su rostro. Significa que odias el pecado tanto como Dios lo odia, incluso cuando todavía luchas contra él. Significa que tu deseo más profundo es agradarlo, aunque a veces falles en el intento. La diferencia está en la dirección de tu vida. El pecador endurecido camina deliberadamente hacia la oscuridad, mientras ocasionalmente grita hacia el cielo pidiendo ayuda. El pecador arrepentido camina constantemente hacia la luz, aunque a veces tropiece y caiga. Dios responde al que está caminando hacia Él, aunque vaya lento, aunque caiga a veces, aunque el camino sea difícil. Pero Dios no puede bendecir al que está corriendo en dirección opuesta, mientras grita por encima del hombro: «Bendíceme, Dios, pero no me pidas que cambie». Entonces aquí está la pregunta que tienes que hacerte. ¿Cómo son mis oraciones? ¿Estoy viniendo a Dios con humildad genuina o con arrogancia religiosa? ¿Estoy buscando su voluntad o tratando de manipularlo para que cumpla la mía? ¿Mi corazón está quebrantado ante Él o endurecido en mi propio camino? ¿Hay arrepentimiento real en mi vida o solo remordimiento superficial? Porque la respuesta a estas preguntas determinará si tus oraciones atraviesan los cielos o rebotan en el techo. Determinará si Dios abre sus oídos o esconde su rostro. Determinará si experimentas su poder transformador o sigues atrapado en un ciclo vacío de religiosidad sin vida. Ahora vamos a hablar de dos elementos que son absolutamente cruciales para que tus oraciones sean efectivas, pero que la religiosidad moderna ha olvidado casi por completo. Dos llaves que abren las puertas del cielo, pero que muchos creyentes han dejado oxidarse en el olvido. Dos virtudes que convierten al pecador más manchado en un intercesor poderoso que Dios escucha con atención. Estas llaves son la fe expectante y la humildad quebrantada. Y si no las tienes, no importa cuánto ores, tus palabras no irán a ninguna parte. Pero si las cultivas, verás el poder de Dios manifestarse de formas que nunca imaginaste.
Comencemos con la fe. Hebreos 11:6 dice algo que debería estremecernos. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Imposible, no difícil, no complicado, imposible. Sin fe, todas tus oraciones, todos tus esfuerzos religiosos, todas tus buenas obras, no le agradan a Dios, porque la fe es el fundamento de nuestra relación con Él. Es la convicción de que Dios existe, de que Dios escucha, de que Dios responde, de que Dios tiene el poder para intervenir en tu situación imposible. Pero aquí está el problema. Muchas personas dicen tener fe, pero su vida demuestra lo contrario. Oran pidiendo algo, pero en el fondo no esperan realmente que Dios responda. Presentan sus peticiones como un trámite religioso, como lanzar una moneda a una fuente de los deseos, sin convicción real de que algo va a cambiar. Y luego se sorprenden cuando no ven resultados. Santiago 1:6-8 describe perfectamente este tipo de oración. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Es un hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. La fe expectante es diferente. Es orar creyendo genuinamente que Dios tiene el poder y la voluntad de responder. Es acercarte al trono de la gracia con confianza, no con arrogancia, sino con la certeza de que estás hablando con un Padre que te ama y que tiene recursos infinitos. Es presentar tu necesidad sabiendo que Dios puede suplirla. Es pedir con la expectativa real de recibir. Marcos 11:24 dice: Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis. Presente. Ahora. Antes de verlo con tus ojos, ya lo crees en tu corazón. Pero cuidado, porque la fe no es presumir o exigir. La fe genuina siempre está sometida a la voluntad de Dios. Es como la oración de Jesús en Getsemaní: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús tenía fe absoluta en el poder del Padre. Sabía que Dios podía librarle de la cruz, pero su fe estaba anclada en la confianza de que el Padre sabía mejor. Esa es la fe madura que Dios honra, no la que exige caprichosamente, no la que presume conocer mejor que Dios, sino la que confía en su sabiduría incluso cuando no entiende el plan completo. La fe expectante también persevera. No es un evento de una sola vez. No es orar una vez y, si no ves resultados inmediatos, rendirte y concluir que Dios no escucha. Lucas 18, 1-8 presenta la parábola de la viuda persistente y Jesús concluye diciendo: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Dios honra la fe que persiste, que sigue clamando incluso cuando la respuesta tarda, que no se rinde ante el silencio aparente. Porque ese tipo de fe demuestra que realmente crees en la bondad y fidelidad de Dios. Ahora hablemos de la humildad, la segunda llave crucial. Primera de Pedro 5:5 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resiste. Esa palabra significa oponerse activamente, poner obstáculos, cerrar puertas. Cuando te acercas a Dios con orgullo, no solo no recibes respuesta, Dios activamente se te opone. Porque el orgullo es la esencia misma del pecado. Fue el orgullo lo que convirtió a Lucifer en Satanás. Fue el orgullo lo que hizo caer a Adán y Eva en el jardín. El orgullo dice: yo sé mejor, yo merezco más,
yo puedo hacerlo solo. Y Dios no puede bendecir esa actitud, porque hacerlo sería afirmar la rebelión contra su soberanía. La humildad genuina, en cambio, es reconocer tu posición real ante Dios. Es entender que eres criatura, no creador. Es aceptar que sin Él no puedes hacer absolutamente nada de valor eterno. Es admitir que cada aliento que respiras, cada latido de tu corazón, cada bendición en tu vida, es puro regalo inmerecido de su gracia. La humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar en ti mismo menos, es dejar de ser el centro de tu universo y colocar a Dios en el trono que le corresponde. Es decir, como Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Cuando oras desde la humildad, tu perspectiva cambia radicalmente. Ya no vienes a Dios con una lista de demandas. Vienes con un corazón abierto diciendo: Señor, yo no sé qué es mejor. Yo veo mi situación desde mi perspectiva limitada, pero tú ves el panorama completo. Tú conoces el fin desde el principio. Confío en tu sabiduría más que en mis deseos. Hágase tu voluntad, no la mía. Esa postura de rendición total es lo que abre las compuertas de la gracia divina, porque Dios puede confiar en un corazón humilde, puede derramar bendiciones en alguien que no va a usarlas para alimentar su ego, sino para glorificar el nombre de Dios. La humildad también te mantiene enseñable, te permite recibir corrección sin ofenderte, te capacita para reconocer cuando estás equivocado y cambiar de dirección. Proverbios 11:2 dice: Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Los orgullosos rechazan la instrucción porque piensan que ya lo saben todo. Los humildes la reciben con gratitud porque entienden que siempre hay más que aprender. Y esa actitud enseñable es esencial para el crecimiento espiritual continuo. Ahora aquí viene algo poderoso. Cuando combinas fe expectante con humildad quebrantada, te conviertes en un guerrero de oración imparable. La fe te da confianza para acercarte al trono. La humildad te mantiene en la postura correcta cuando llegas. La fe te hace pedir en grande. La humildad te hace someter todo a la voluntad de Dios. La fe te impulsa a perseverar. La humildad te enseña a esperar con paciencia. Estas dos virtudes trabajando juntas crean el tipo de oración que mueve montañas, que abre puertas cerradas, que trae respuestas del cielo. Pero cultivar estas virtudes requiere intencionalidad. No aparecen mágicamente. La fe crece cuando te alimentas de la palabra de Dios, porque Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cada promesa que lees, cada testimonio que estudias, cada verdad que meditas, fortalece tu fe. Por eso es crucial que no descuides tu tiempo en las Escrituras. No es solo un ejercicio religioso, es el alimento que nutre tu confianza en Dios. Es el recordatorio constante de que Él es fiel, poderoso, amoroso y que nunca falla. La humildad, por otro lado, se cultiva en la presencia de Dios. Cuando pasas tiempo adorándolo, cuando contemplas su grandeza, cuando meditas en su santidad, tu propia importancia se reduce automáticamente. Isaías tuvo un encuentro con Dios en el templo, vio su gloria y su respuesta inmediata fue: «¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». La verdadera humildad nace cuando ves a Dios como Él realmente es. No hay forma de permanecer orgulloso cuando has contemplado la majestad infinita del Altísimo. También cultivas humildad sirviendo a otros.
Jesús mismo dijo que no vino para ser servido, sino para servir. Cuando te arrodillas para lavar los pies de tu hermano, literal o figurativamente, estás practicando la humildad. Cuando pones las necesidades de otros por encima de las tuyas, estás muriendo a tu ego. Cuando celebras los éxitos ajenos, en lugar de envidiarlos, estás creciendo en humildad genuina. Estas prácticas diarias transforman tu carácter y preparan tu corazón para ser un intercesor efectivo. Entonces aquí está el desafío práctico. Evalúa tu vida de oración honestamente. ¿Estás orando con fe expectante o solo con esperanza vaga? ¿Estás viniendo en humildad genuina o con exigencias orgullosas? ¿Estás dispuesto a someter tus deseos a la voluntad de Dios? ¿O quieres que Dios se someta a los tuyos? Porque las respuestas a estas preguntas determinarán la efectividad de tus oraciones. Dios no está buscando oraciones perfectas. Está buscando corazones correctos. Corazones que confían plenamente en Él. Corazones que se humillan ante su soberanía. Corazones que combinan fe audaz con rendición total. Ese es el tipo de corazón que Dios escucha, honra y usa poderosamente. Hemos llegado al momento decisivo de este mensaje. Todo lo que hemos hablado hasta ahora, todas las verdades que hemos explorado, todos los testimonios que hemos analizado, te han traído a este punto. Porque no basta con entender la teoría. No es suficiente con saber que Dios escucha a los pecadores que vienen quebrantados. Ahora tienes que tomar una decisión. Ahora tienes que responder al llamado. Ahora tienes que decidir si vas a seguir viviendo con la puerta del cielo cerrada por tu propio orgullo, o si finalmente vas a entrar por la única puerta que permanece abierta, el arrepentimiento genuino. Escúchame con atención. Si hay algo que este mensaje debe dejarte absolutamente claro, es esto. Ningún pecado es demasiado grande para la gracia de Dios. Ninguna mancha es demasiado profunda para su poder limpiador. Ninguna caída es demasiado baja como para estar fuera del alcance de su mano salvadora. No importa qué hayas hecho, no importa cuánto tiempo hayas vivido lejos de Él, no importa cuántas veces hayas prometido cambiar y hayas vuelto a fallar. La puerta de la misericordia divina sigue abierta para ti en este preciso momento. Pero tienes que cruzarla, tienes que dar el paso, tienes que responder al llamado que está resonando en tu corazón ahora mismo. El apóstol Pablo, escribiendo en 2 de Corintios 6:2, dice algo urgente. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Ahora, no mañana, no cuando te sientas más preparado, no cuando hayas arreglado tu vida un poco primero. Ahora, porque nadie tiene garantizado el mañana. Nadie sabe si tendrá otra oportunidad como esta. El Espíritu Santo está hablándote en este momento, está tocando tu corazón, está confrontando tu conciencia. Y la pregunta es, ¿vas a responder o vas a endurecer tu corazón una vez más? ¿Vas a seguir posponiendo lo que sabes que necesitas hacer? ¿O finalmente vas a rendirte ante Dios? El verdadero arrepentimiento comienza con una decisión. Es reconocer ante Dios que has estado equivocado, que has vivido para ti mismo, que has ignorado su voluntad, que has pecado contra su santidad. Es dejar de justificarte, es dejar de culpar a otros, es dejar de minimizar tus faltas, es asumir responsabilidad completa por tus decisiones y decir, Dios, he pecado contra ti. No tengo excusas, no tengo justificación. Merezco tu juicio, pero clamo por tu misericordia. Te necesito. Sin ti estoy perdido. Cambia mi corazón. Transforma mi vida. Hazme nuevo. Pero el arrepentimiento no se queda solo en palabras.
El arrepentimiento genuino produce fruto, produce cambio real, produce transformación visible. Mateo 3:8 dice: «Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento». Si realmente te has arrepentido, tu vida comenzará a reflejarlo. Empezarás a alejarte de lo que te separaba de Dios. Empezarás a buscar su presencia con hambre genuina. Empezarás a obedecer su palabra, incluso cuando sea difícil. No porque estés tratando de ganarte su favor, sino porque tu corazón ha sido transformado y ahora amas lo que Él ama y odias lo que Él odia. Y aquí viene la promesa más gloriosa de todas. Primera de Juan 1:9 declara: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Fiel y justo. Dios no perdona porque sea blando con el pecado. Perdona porque es fiel a su promesa y justo en aplicar el sacrificio de Cristo a tu vida. Cuando vienes en arrepentimiento genuino, Dios no solo perdona, limpia, no solo borra tu pasado, te da un futuro nuevo, no solo te quita la culpa, te restaura completamente. Esa es la magnificencia de su gracia, esa es la belleza del Evangelio. Pero tienes que entender algo crucial. El perdón de Dios está disponible gratuitamente, pero no es automático. Tienes que recibirlo por fe. Tienes que creer que cuando Jesús murió en la cruz, estaba pagando por tus pecados específicamente. Tienes que aceptar que su sangre es suficiente para cubrir cada mancha en tu vida. Tienes que confiar en que cuando Dios dice que te perdona, realmente lo hace, completamente, sin reservas, sin condiciones adicionales. Muchos creyentes viven atrapados en culpa porque aunque han confesado sus pecados, no han recibido el perdón por fe. Siguen cargando lo que Dios ya perdonó. Ahora déjame hablarte directamente. Si estás viendo este video, no es coincidencia. Dios orquestó que este mensaje llegara a ti en este momento preciso de tu vida. Quizás has estado luchando con culpa durante años. Quizás has sentido que Dios nunca podría perdonarte por lo que hiciste. Quizás has estado orando sin ver respuestas y has llegado a la conclusión de que Dios te cerró la puerta. Pero la verdad es que la puerta siempre ha estado abierta. Lo que necesitabas entender era cómo cruzarla. Y ahora lo sabes. Ahora tienes la información. Ahora tienes la oportunidad. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella? Si tu corazón está siendo tocado ahora mismo, si sientes esa convicción del Espíritu Santo diciéndote que necesitas arrepentirte, no lo ignores, no lo pospongas, no endurezcas tu corazón. Hebreos 3:15 advierte: «Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones». Hoy, este momento, esta oportunidad. Puede que no vuelvas a sentir este llamado con la misma intensidad. Puede que no tengas otra oportunidad como esta. Responde ahora mientras tu corazón está sensible. Responde ahora mientras el Espíritu está obrando. Responde ahora mientras todavía hay tiempo. Y cuando respondas, hazlo con sinceridad total. No trates de negociar con Dios. No intentes mantener áreas de tu vida fuera de su control. No vengas con arrepentimiento a medias. Entrégale todo. Rinde cada área de tu vida a su señorío. Abre cada puerta cerrada de tu corazón. Confiésale todo lo que has estado escondiendo. Y luego, confía en su promesa de perdón y transformación. Confía en que Él es poderoso para hacer lo que prometió. Confía en que si vienes quebrantado, Él no te rechazará jamás. Porque Jesús mismo dijo en Juan 6:37, «Al que a mí viene, no le echo fuera». Ahora quiero que entiendas algo más. El arrepentimiento que te lleva a Dios también cambia tu forma de orar.
Ya no orarás desde la desesperación de alguien que está alejado. Orarás desde la intimidad de un hijo que tiene acceso al Padre. Ya no orarás dudando si Dios te escucha. Orarás con la confianza de que tienes entrada al trono de la gracia. Ya no orarás cargando culpa. Orarás desde la libertad del perdón recibido. Tu vida de oración será transformada porque tu relación con Dios será restaurada. Y esa es la bendición más grande que puedes recibir. Pero también necesitas saber que el arrepentimiento no te hace perfecto instantáneamente. Seguirás siendo humano, seguirás enfrentando tentaciones, seguirás teniendo luchas. La diferencia es que ahora tienes al Espíritu Santo viviendo en ti, dándote poder para vencer. Ahora tienes acceso directo a Dios en oración. Ahora tienes la promesa de que Él está comprometido con completar la obra que comenzó en ti. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no te abandona después de perdonarte. Te acompaña en el proceso de transformación. Entonces, aquí está mi desafío final para ti. Si necesitas arrepentirte, hazlo ahora. No cierres este video sin responder al llamado. Dobla tus rodillas, literal o figurativamente, y habla con Dios desde lo profundo de tu corazón. Dile que reconoces tu pecado. Dile que lo necesitas. Dile que quieres cambiar. Pídele que te perdone por la sangre de Cristo. Pídele que te transforme por el poder del Espíritu Santo. Y luego levántate como una nueva criatura, sabiendo que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y si este mensaje ha impactado tu vida, si has tomado la decisión de arrepentirte genuinamente, compártelo en los comentarios. Tu testimonio puede ser el impulso que otra persona necesita para dar el mismo paso. Y si necesitas más contenido que fortalezca tu fe y te ayude a crecer espiritualmente, suscríbete al canal Palabras de Sabiduría. Aquí encontrarás enseñanza bíblica sólida que te equipará para vivir victoriosamente. Dale clic a ese botón de suscripción y activa la campanita para que no te pierdas ningún video que puede cambiar tu vida. Recuerda, Dios sí escucha las oraciones de los pecadores cuando vienen en arrepentimiento genuino. La puerta está abierta. La gracia está disponible. El perdón te espera. No dejes pasar esta oportunidad. Responde al llamado, cruza la puerta y experimenta la libertad gloriosa de ser completamente perdonado, totalmente restaurado y eternamente amado por tu Padre Celestial. Que Dios te bendiga y te guarde en su gracia infinita.